Buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 y el día de hoy vamos a resolver el reto detección de fugas en sistemas hidráulicos, de la materia aplicación de las leyes de conservación en sistemas ingenieriles. In the present document, we will demonstrate the development and solution of a challenge called hydraulic system leak detection, which has the objective of combat water loss. We made this possible using different programs such as Excel, Tracker, and MATLAB, which we combined with different mathematical models that include a variety of known equations like Bernoulli and Euler. We found two interesting graphs that we decided were the most important: volume over time and velocity over time, because we could see the contrast between the two cylindrical recipients, the one with a leak and the other one without one. Both of these graphs helps us determine the placement of the leak and the volume lost through it. Durante esta situación problema se mostrará el desarrollo y la solución de un reto llamado detección de fugas en sistemas hidráulicos, el cual consiste en construir una red hidráulica de transmisión y distribución de agua, con diferentes ramales, para satisfacer la demanda de líquido en diferentes puntos de interés. El circuito hidráulico incluye el tanque de almacenamiento, de suministro de líquido y un sistema de detección de fugas con un mínimo de interrupción de reparaciones. Para esto surgió esta iniciativa, ya que es importante terminar con estos pequeños problemas antes de que causen inconvenientes de calidad o se conviertan en fallas catastróficas. Durante esta situación problema ocupamos conocer ciertos conceptos importantes, por ejemplo, densidad, fluido, presión atmosférica, presión manométrica, ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli. Para comenzar a analizar esta situación problema, comenzamos armando las ecuaciones diferenciales ordinarias. Primero empezamos con la ecuación de Bernoulli, donde acomodamos todas las constantes aquí. Y en esa primera instancia se eliminan las densidades y la altura inicial, porque es cero. Entonces, al comenzar a despejar, obtenemos esta ecuación al final. Para posteriormente continuar con las ecuaciones diferenciales, que son estas dos, despejamos la velocidad del área chica, la cual nos dio raíz de 2GH, y sustituyendo esta fórmula en la anterior, comenzamos a despejar para armar las ecuaciones diferenciales de ambos lados y simplificar esta parte de aquí, la diferencia de radios al cuadrado negativa, la llamaremos beta, por lo cual nos queda simplificada de esta manera y ya podemos comenzar a integrar. Una vez integrado, evaluamos respecto a los límites y nos queda esta función ya integrada, por lo que ya posteriormente solamente despejamos la altura final para conocer cómo se va a ir desarrollando la altura del cilindro conforme el tiempo. En base a esta fórmula que obtuvimos, lo desarrollamos de diferentes métodos, el cual es el analítico, que nos arrojó esta gráfica, el numérico por método de trapecio, que nos dio esta misma gráfica, y por el método de OD45, que nos arrojó exactamente la misma gráfica. Ahora veremos el modelo matemático para la velocidad de un tanque sin fuga, pero sin Torricelli. Como podemos ver, empezamos con la ecuación de Bernoulli, exactamente igual que el paso anterior que ya explicó mi compañero Rogelio. Es exactamente lo mismo, la altura final se cancela porque es igual a 0. Entonces nos queda la siguiente ecuación de continuidad. Y con esa ecuación de continuidad nos pasaremos a la ecuación para la diferencia de altura. Y con la ecuación para la diferencia de altura nos iremos a la diferencial para ya calcular el valor de beta. Hacemos bastantes despejes y hacemos bastantes raíces para conseguir el valor de beta, que se define como esa ecuación. Y una vez obtenido el valor de beta, evaluamos la altura inicial y la altura final con la raíz y obtuvimos al final esa ecuación, que fue la que utilizamos para calcular las gráficas. Una vez obtenida la ecuación, pasaremos a graficar. Primero graficaremos con el método analítico que nos arrojó esa gráfica. Después pasaremos a graficar con el método numérico del trapecio y nos arrojó esa gráfica. Y para finalizar, graficaremos con el OD45 que nos arrojó la misma gráfica. Pero, ¿cómo saber cuándo es posible utilizar el teorema de Torricelli? El teorema de Torricelli, el cual menciona que la velocidad de un líquido en una vasija abierta por un orificio es la que tendría un cuerpo cualquiera, cayendo libremente en el vacío desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad del orificio. Es básicamente una aplicación del teorema de Bernoulli, el cual estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un orificio, esto bajo la acción de la gravedad.
A partir del teorema de Torricelli, es posible calcular el caudal de salida de un líquido por un orificio, es decir, que dicho teorema se puede aplicar cuando se desea conocer la velocidad de salida de un líquido a través de un orificio en un recipiente. Realizando el experimento del vacío del tanque sin fuga, lo hicimos por medio de tracker. Y cuando realizamos el flujo de salida respecto al tiempo, nos dimos cuenta que este iba a ir disminuyendo conforme el tanque se iba vaciando. Es decir, iba saliendo cada vez menos agua. La derivada del flujo de salida respecto al tiempo del tanque sin fuga iba a ir siendo cada vez más negativa conforme pasaba el tiempo. Y pues cuando medimos la altura del tanque respecto al tiempo, nos dimos cuenta que obviamente la altura iba a ir disminuyendo al tener una fuga de agua. Y aproximadamente tardó 28 segundos en vaciarse. Cuando realizamos el experimento del vaciado de un tanque con fuga, lo hicimos por medio de la aplicación de tracker. Cuando graficamos el flujo de salida respecto al tiempo, nos dimos cuenta que este se tiende a mantenerse dentro de los mismos rangos en su variación, y luego pega un pequeño salto entre el segundo 6 y 7, pega un salto hacia tirar menos agua, con lo que consideramos que entre esos segundos es por donde pasa por el segundo orificio, que sería la fuga. La derivada del tiempo del flujo del agua respecto al tiempo pues es muy similar al con fuga. Sin embargo, aquí se nota un poquito más pronunciada la curva. La altura del agua respecto al tiempo, pues en este caso con fuga podemos ver cómo al principio, hasta que se alcanza la fuga, que es igual entre los segundos 6 y 7, más o menos se puede ver que está un poquito más inclinada la pendiente, y ya después empieza a bajar más parecida a la otra, porque es cuando ya nomás está, ya pasó la fuga y nomás está tomando en cuenta el orificio de salida. Para nuestros resultados obtuvimos varias gráficas. Una de ellas, la comparación de la altura con respecto al tiempo. Nos damos cuenta que la gráfica roja termina antes en tiempo, pues es el modelo con fuga. Y hay una gran diferencia entre el principio de las gráficas. Una de ellas baja mucho más rápido para después mantener aproximadamente la misma pendiente. Después, en la comparación de velocidades, nos damos cuenta que esto pasa de igual manera. Al principio la gráfica roja tiene una velocidad mayor para después igualarse a la otra. Aquí nos damos cuenta que aproximadamente entre el segundo 6 y 7 existe esta diferencia de velocidades y se igualan. En los volúmenes pasa exactamente lo mismo que en la altura, pues los volúmenes simplemente estás multiplicando la altura por una constante. Discutiendo, llegamos a un par de resultados. Pues en las gráficas nos dimos cuenta que alrededor de los 6 y 8 segundos tenemos el cambio significativo. Deducimos que en este cambio significativo se encuentra la fuga, por lo que en las tablas revisamos que en los 6 y 8 segundos podría estar entre los 7 y 8 centímetros de altura, la fuga con base al recipiente. Una vez obtenido este resultado, empezamos a calcular el volumen. ¿Cómo calculamos el volumen? Deducimos que el volumen que se pierde en un agujero es equivalente al área bajo la curva del modelo sin fuga, luego del instante en el que el modelo con fuga se vacía. O sea, cuando el modelo sin fuga se vacía en el segundo 22 aproximadamente, el modelo con fuga sigue teniendo un volumen de agua. Este volumen de agua es la diferencia que salió por el agujero, por la fuga. Con los cálculos pertinentes, dedujimos que aproximadamente 200 mililitros de agua fue lo que se perdió por la fuga. Pero, ¿qué pasaría si realizáramos este experimento en la Luna? Lo único que cambiaría sería nuestro valor de beta, pues dentro de este se encuentra el valor de la gravedad, que sería el que cambia si nos vamos a la Luna. Sería distinto a la gravedad de la Tierra. Gracias por su atención.